¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Nicaragua, la revuelta y crisis que ya capturó la atención del mundo. Hace 39 años, el 19 de julio de 1979, la vanguardia de la revolución, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, derrocó a la dinastía somocista de casi 5 décadas, ingresando triunfante a Managua e integrando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional liderada por Daniel Ortega Saavedra. En 1984, Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales y en 1989 fue derrotado electoralmente por Violeta Barrios de Chamorro, quien democratizó y reunificó a la nación nicaragüense. 18 años después, en el año 2007, Daniel Ortega, después de 3 intentos, regresa al poder sin la mayor parte de los líderes sandinistas que participaron en la gesta revolucionaria, apoderándose progresivamente de todos los poderes del Estado, eliminando a la oposición y creando una dictadura casi perfecta aliada al gran capital. Hace exactamente 3 meses, ese modelo estalló con la revuelta de estudiantes universitarios que fueron reprimidos, desatando una insurrección cívica nacional que ha puesto en jaque al poder de Ortega, con más de 300 asesinatos, decenas de desaparecidos, 2.000 heridos, en una crisis política, económica y social que se ha agudizado sin vislumbrarse todavía una solución viable. Para hablar de esta revuelta y crisis que ya capturó la atención del mundo, hemos invitado al periodista salvadoreño Carlos Dada, que acaba de regresar de Nicaragua. Bienvenido, Carlos. Gracias, Alberto. Un gusto estar contigo y nuevamente en este prestigioso programa de Focos una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, lo que pasa es que nos vemos obligados, Carlos, a invitarte porque tú eres el periodista salvadoreño y analista que más presencia ha tenido en Nicaragua. Esta es tu tercera misión, tu tercera visita. Sé que tienes muchas relaciones de primer nivel, pero al mismo tiempo que te has ido a meter a los barrios, a las comunidades, a hablar con muchísima gente. Entonces, has cubierto esta revuelta y crisis en los últimos 3 meses. Danos, por favor, una reseña apretada de lo sucedido. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, solo para poner en contexto el estallido de esta crisis profunda que atraviesa Nicaragua, que ya venía arrastrando una crisis económica. Ya podremos hablar de eso por la crisis venezolana, y el presidente Ortega hizo reformas al sistema de pensiones y de seguridad social. Cuando salieron los jubilados a protestar, acompañados por estudiantes, recibieron una represión que ha sido tradicional en estos años del orteguismo, de parte de grupos de juventudes sandinistas o de turbas, grupos de choque que el régimen de Ortega ha utilizado tradicionalmente para reprimir las protestas en su contra. Solo que esta vez se salieron de control. Las protestas empezaron el 18 de abril, el 19 de abril hubo ya muertos entre los estudiantes, lo cual provocó la integración masiva de casi todo el estudiantado nicaragüense que no está en la fila del orteguismo, para salir a protestar, a exigir justicia por esas muertes. Y esto se fue desencadenando de tal manera que a más muertes, más protesta, salió la gente a las calles, principalmente en Managua, en esas protestas masivas a finales de abril y principios de mayo. Posteriormente se vieron acompañados por poblaciones locales en casi todas los cascos urbanos de Nicaragua, donde levantaron tranques y barricadas
que durante un tiempo cerraron esas localidades, incluso cerraron la carretera panamericana un buen tiempo, hasta que en las últimas semanas el gobierno decidió enviar policías y caravanas de paramilitares encapuchados a levantar todas esas barricadas. En el camino se instaló una mesa de diálogo que está paralizada, que no funciona de mucho, con la iglesia como mediadora, y la verdad es que entre lo que sucede en esa mesa de diálogo y lo que está pasando en las calles hay cada vez menos vínculo, y cada vez más los paramilitares coordinados por la policía, actuando de manera ya abierta, han provocado ya más de 300 muertes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, invitada por el mismo gobierno a investigar las violaciones, los asesinatos y desaparecidos, reporta que la mayor parte de los asesinatos son responsabilidad de los grupos paramilitares coordinados por el régimen. Así es, y lo ves desfilar en camionetas en Nicaragua cuando ves una Hilux, porque esa es la marca que utilizan, entonces todo el mundo habla de las Hilux que vienen cargadas de gente con capuchas y armas largas, pues ya se sabe que van a hacer algún operativo. En Managua, el último de gran envergadura fue el ataque contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde estaban atrincherados unos 200 estudiantes. En el camino no solo hay muertos, Alberto, hay capturados de manera arbitraria que no son sometidos a un debido proceso. Se habla de torturas, la CIDH ha registrado torturas y todas las organizaciones de derechos humanos, y por supuesto más de 1.000, casi 2.000 heridos, y otros tantos, no tantos, pero algunos desaparecidos también. Hace muy pocos días, José Miguel Vivanco, el director para las Américas del Human Rights Watch, una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más prestigiosas, hizo las siguientes declaraciones. Oigámoslas. Lo que está ocurriendo hoy y en los últimos días es una verdadera carnicería. Yo vengo trabajando en derechos humanos en toda la región por más de 30 años. Jamás he presenciado una cosa de esta naturaleza. Van pueblo por pueblo, villa por villa, comunidad, provincia por provincia, en acciones conjuntas de la policía y de estos zampones armados del gobierno, matando gente sin límites, secuestrando, desapareciendo, torturando, y todo eso, además, con total descaro. El gobierno acepta que está impulsando este tipo de operaciones contra la población civil y actúa, digamos, cada vez con mayor brutalidad. Es una verdadera carnicería lo que está ocurriendo en distintas zonas de Nicaragua. Entonces, José Miguel Vivanco confirma precisamente las dimensiones de estas violaciones bajo el régimen de Ortega en esta confrontación, efectivamente, con estudiantes, con grupos campesinos, con sectores de iglesia, con sectores diversos de la sociedad. Y precisamente quisiera que habláramos rápidamente de cada uno de estos sectores que tienen una mayor y más representativa participación en este conflicto, comenzando con los estudiantes, los campesinos y los mismos obispos católicos. Trataré igual de ser breve en algo que es un poco complejo, Alberto, pero empecemos por los estudiantes. Los liderazgos estudiantiles no existían antes del 18 de abril. Me refiero a los actuales liderazgos estudiantiles. Nacieron de manera espontánea en medio de las protestas y la necesidad estudiantil de organizarse. Se atrincheraron en universidades, necesitaban alguna especie de organización primaria para distribuir víveres, para curar enfermos, para administrar los insumos médicos que iban llegando. Así empezaron a surgir los liderazgos. Hay 5 grupos estudiantiles distintos, todos con distintos intereses y todos con distintas agendas y distintas perspectivas. Lo que los une es la exigencia de la renuncia del presidente Ortega y la convocatoria de elecciones y la exigencia de justicia para las víctimas de esta situación. Te voy a dar un ejemplo muy breve. Recientemente visitaron El Salvador 2 de los líderes estudiantiles de uno de los movimientos. Se reunieron con gente de Arena y con el alcalde Ernesto Mason. Se dijo equivocadamente que eran representantes de los estudiantes nicaragüenses. Digo equivocadamente porque representan apenas a uno de estos 5 grupos.
Los demás grupos, de hecho, se mostraron muy molestos por esta visita, que seguía una visita en Washington a lo más recalcitrante del Partido Republicano. Los otros 4 grupos se manifestaron abiertamente en contra de estas expresiones, en contra de la reunión en El Salvador. Eso creó contradicciones al interior de... Es que existen las contradicciones, se están ventilando. Es para tener cuidado que no son representantes de todo el estudiantado y mucho menos de la alianza cívica que conforma los distintos sectores. Otros estudiantes que son muy distintos son los que estuvieron atrincherados, por ejemplo, en la UNAM o en la Universidad Politécnica, pero En el caso de los campesinos, entiendo que su organización tiene por origen toda la reacción que hubo al proyecto de impulsar el canal interoceánico que implicaban expropiaciones de tierras, etc. Bueno, sí, digamos que esos son los frentes campesinos con mayor tradición de resistencia y sobre todo con mayor organización y liderazgos visibles que han sido muy útiles en esta crisis. Son exactamente los grupos de campesinos que se organizaron para resistir a toda la amenaza de expropiación de tierras cuando se iba a hacer aquel famoso canal en Nicaragua. Hoy esos frentes campesinos son los más activos entre el campesinado para la actual resistencia contra el régimen de Ortega. Y por otro lado, la Iglesia Católica pareciera involucrarse cada vez más, movida en gran parte también porque todos los párrocos de diferentes lugares, de iglesias diversas, presionan a sus mismos obispos que han tomado una posición. Pero ahí pareciera que hay una contradicción entre lo que es el respaldo y las exigencias de los mismos obispos a que respeten los derechos humanos y su rol mediador. Sí. Mira, Alberto, si me perdonas que me detenga un poco más, porque esto va a ser importante para los salvadoreños. Yo creo que en la iglesia es donde se ilustra mucho más la metamorfosis de un pensamiento que venía siendo progresista y revolucionario a lo que terminó siendo Daniel Ortega. La iglesia con la que se alió Daniel Ortega en este segundo periodo es la que le fue contraria durante todo el periodo revolucionario, particularmente el cardenal Obando y Bravo, ¿no? Igual que su otro gran aliado en este último periodo fue el gran capital, lo que llaman la oligarquía nicaragüense. El grupo Pelas, la gente reunida alrededor del COSEP, los banqueros, han sido los grandes aliados de Ortega. Caso contrario, Ortega ha soltado toda la propaganda del régimen contra los sacerdotes que fueron revolucionarios, particularmente los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal, lo que te da cuenta clara de la metamorfosis de Daniel Ortega, sobre todo para aquellos izquierdistas salvadoreños que creen que esto es un ataque a las ideas de izquierda, no lo es. Obando y Bravo, por cierto, se murió a la mitad del camino de esta crisis, y se murió y fue enterrado en silencio y no con los homenajes de Estado que cualquiera hubiera esperado que se le hiciera porque estaba en medio de la crisis. Los actuales obispos, a quienes Ortega pidió que mediaran para instalar una mesa de diálogo, poco a poco se vieron empujados por la necesidad de ir a rescatar gente que estaba atrapada, rodeada por paramilitares. Probablemente el primero que inició este esfuerzo fue el sacerdote Edwin Román en Masaya, que él mismo rescataba heridos y los llevaba a su iglesia con el acuerpamiento de la conferencia episcopal. Cada vez más los obispos se han convertido en salvavidas de todos estos heridos y la gente que tiene que defender a las víctimas, lo cual ha causado, por supuesto, cada vez más la ira del régimen, a tal grado que en las celebraciones del 19 de julio, del jueves pasado, Daniel Ortega los ha llamado golpistas. Hay una gran tensión, sin embargo, la mesa de diálogo que está paralizada sigue oficialmente instalada. El otro tema es precisamente el involucramiento de los empresarios, esta alianza con el gran capital, pero también con todas las gremiales, que ha sido fundamental no solamente para involucrarse en una serie de negocios, para ver un horizonte de mayor paz y estabilidad de la mano del gobierno de Ortega, pero ahora, dadas las realidades de esta insurrección cívica, pareciera que se han alejado y que son parte ahora pues, de la alianza cívico-política que está en el poder. Sin embargo, ellos se resisten a impulsar el paro nacional todavía. Mira, es muy curioso lo que está pasando con el sector empresarial en Nicaragua y sobre todo con su representación gremial, el COSEP, que viene siendo el equivalente a la ANEP de El Salvador, cuyo presidente José Adán Aguirre
lleva una década desfilando por estos países, incluyendo El Salvador, a hablar con todo mundo, a hablarle de las bondades del sistema que tenían en Nicaragua, de este sistema de corrupción, diría yo, en contubernio entre el gobierno de Ortega, los grandes empresarios nicaragüenses que se lucraron de los negocios del Estado y que dictaban las políticas económicas de ese país, y ellos llamaban los sectores obreros sindicales, que en realidad eran líderes sindicales cooptados por este nuevo sandinismo. Debo decir a propósito que ellos quisieron, los empresarios nicaragüenses, quisieron venderle a sus contrapartes centroamericanas, incluido la ANEP, que este era un modelo ideal. Y ANEP del Salvador nunca compró eso y tuvieron diferencias importantes. Bueno, nunca compró eso para El Salvador, pero he de decir que nuestros grandes empresarios de aquí todos fueron a invertir a Nicaragua, a sabiendas de que eso mantenía ese régimen. Es decir, el temor a la izquierda, el temor atávico que han manifestado, cerval que han manifestado hacia la izquierda en este país, los grandes empresarios salvadoreños, se termina en el Golfo de Fonseca, porque no tuvieron temores para ir a hacer grandes inversiones a Nicaragua. Probablemente para un empresario el dinero manda por sobre los principios, y eso es lo que estamos viendo justamente hoy en Nicaragua, Alberto. Ninguno de los sectores sentados en la mesa del diálogo, a excepción del gobierno, está tan desprestigiado y tan deslegitimado como el sector empresarial. No porque los empresarios sean malos, sino porque no han relevado a esos liderazgos empresariales que fueron cómplices del sistema corrupto de Daniel Ortega durante una década. Bueno, el presidente del COSEP es evidente, pero sigue apareciendo entonces en la foto ahora como parte de la alianza, el señor Aguirre. Y sigue siendo el presidente del COSEP. Entonces, mientras no hayan estos relevos, digamos, de liderazgos empresariales, que hay empresarios con muchos principios en Nicaragua y en El Salvador y en todos lados, y en Nicaragua están empezando a asomar la cabeza, mientras no releven a estos liderazgos rancios y corruptos de Nicaragua, será muy difícil que el sector empresarial recupere su legitimidad. Bueno, estamos viendo Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDE, precisamente, que representa aparentemente una tendencia menos comprometida, dijéramos, o más crítica históricamente del poder de Ortega. Te hago una pausa ahí para hablar de Juan Sebastián Chamorro porque es importante. FUNIDE es el equivalente de FUSADES, sí, aquí, el think tank del sector privado, digamos. Juan Sebastián Chamorro, el presidente de FUNIDE, ha sido uno de los pocos que desde el sector privado constantemente ejercieron sus críticas al régimen sandinista. Es decir, es alguien que en este sentido está libre de culpa y que tiene hoy el rostro limpio, digamos, para poder hacer esa crítica sin que eso signifique que de la noche a la mañana se volvió demócrata. Ha tenido credenciales, digamos, en estos años. Bien, hablemos de los medios de comunicación nacionales. El orteguismo logró comprar precisamente muchos medios y tener no sé si una hegemonía mediática importante, pero ciertamente una presencia y un control. Además de que ha ejercido presión para que muchas empresas, empresarios no patrocinen determinados programas más críticos, ¿verdad? O por lo menos está allí la espada de Damocles. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? Bueno, efectivamente, durante estos años el orteguismo, el régimen, se fue haciendo de algunos medios de comunicación o ayudando a otros a que obtuvieran otros medios de comunicación y haciendo aliados entre los medios, como el gran administrador de ese tipo de medios de comunicación instrumentalizados en Centroamérica, que es Ángel González, ¿verdad? El mexicano que vive en Miami y que tiene propiedad en medios en toda Centroamérica. Y que han sido favorables, digamos, al régimen de Ortega y muy poco críticos y que han censurado la crítica. Por el otro lado, tenés algunos medios que son muy críticos al gobierno a tal grado que en estos días, como es normal en un evento, en una crisis y polarización, se han vuelto también más propagandistas que informativos. Hay pocas fuentes de información en las que confiar ahora en Nicaragua. Yo siempre me atengo a lo que dice la revista Confidencial de Carlos Fernando Chamorro porque lo conozco y sé que es alguien íntegro, que es muy crítico, pero que es alguien con la capacidad de aplicar un método periodístico. Pero entiendo que la prensa ha continuado su línea, pero ahora el Nuevo Diario también está reportando de manera mucho más objetiva los acontecimientos en Nicaragua.
Correcto, y así como el Nuevo Diario, que ahora está siendo muy crítico al régimen, hay otros medios de comunicación, como un canal de televisión llamado 100% Noticias, que estaba absolutamente plegado a las políticas de Estado y ahora se ha volteado y es absolutamente contrario, digamos, ¿no? Hay un nuevo aspecto que es precisamente los medios de comunicación internacionales que tienen ahora ya una presencia. Vamos a hablar de esto, de este y otros temas cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Nicaragua, la revuelta y crisis que ya capturó la atención del mundo. Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el fundador del Faro y reportero, Carlos Dada, que ha estado 3 veces en Nicaragua estos últimos 3 meses, y es un gusto para nosotros tenerlo en este programa con tanta información y análisis del que dispone. Cuando nos fuimos al corte comercial, Carlos, estábamos hablando de los medios de comunicación nacionales, pero también los internacionales. Todo indica que ahora sí, de nuevo, el mundo le está prestando atención a Nicaragua. Están los corresponsales de los principales medios, periódicos internacionales, televisiones, y además la prensa de Estados Unidos ya está en Nicaragua. Sí, la prensa de Estados Unidos empezó a llegar, digamos, ya como una ola desde la semana antepasada. Está gente del Washington Post, ha llegado gente del New York Times, está gente de la revista New Yorker, pero además hay gente de periódicos europeos también, hay gente del Guardian, hay gente de Al Jazeera, hay gente del País de España. La revista Liberación sacó una portada histórica hace 2 días o 3 días, donde sale el comandante Daniel Ortega con sangre en la cara y dice sandinista sanguinario. Liberación es uno de los periódicos más importantes de Francia, de izquierda, sí, correcto, crítico, correcto, no es de derecha. Correcto, correcto. No es Le Figaro, no es... Así es, ¿verdad? Así es, lo cual recobra importancia en este juego que te decía, porque acabo de ver yo las declaraciones del Foro de Sao Paulo y parecen un poco sin sentido, porque siguen hablando de un ataque a la izquierda, cuando el gobierno de Daniel Ortega hace mucho que no es un gobierno de izquierda. Vamos a hablar de eso, pero en todo caso hay una nueva situación porque hoy sí hay una presencia importante de los medios de comunicación internacionales. Sí. Esta semana en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 21 países se pronunciaron de manera muy fuerte. Entiendo que hubo un señalamiento de la importancia de desmantelar estos grupos paramilitares, que cese la represión, pero también un llamado al diálogo y a una solución. Sí, 21 países con la notoria abstención de El Salvador. 21 países, lo cual es muy significativo en la OEA. Conseguir 21 votos no es fácil, que de manera unánime condenan la violencia y exigen el desmantelamiento de los grupos paramilitares y llaman a retomar la vía del diálogo como solución a la crisis. También en el Parlamento Europeo, también en el Senado de los Estados Unidos han habido declaraciones importantes desde un enfoque bipartisano, no tanto de republicanos como de demócratas. Esta fue la semana que acaba de pasar. Es que es evidente que las ideologías deben terminar cuando empiezan las violaciones a los derechos humanos. Y las violaciones a los derechos humanos han sido masivas. Incluso el expresidente uruguayo Pepe Mujica, que puede ser calificado de todo menos de un hombre de derecha, le ha dicho al presidente Ortega: hágase a un lado, usted tiene que renunciar y llamar a nuevas elecciones. Bueno, pero hay otros enfoques e interpretaciones de lo que ha sucedido, comenzando con el del mismo Ortega, que culpó a los obispos de golpistas, llamó a los escuadrones paramilitares comités de defensa, suspendió el diálogo y ahora acusa a la alianza de promover el terrorismo.
Al mismo tiempo hay que seguir las declaraciones del secretario general del FMLN, absolutamente de solidaridad y de respaldo a Ortega y de crítica, dijéramos, a esta supuesta estrategia desestabilizadora de la derecha y del imperio. El presidente de la República estuvo en La Habana, en el Foro de Sao Paulo, en Cuba, hace pocos días, ¿verdad? Así que algunos comentarios sobre esto. Mira, yo hice una larga entrevista con Jacinto Suárez, uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega, amigo desde la infancia, compañero de celda cuando ambos estuvieron presos y hoy presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso nicaragüense y jefe de Relaciones Exteriores del partido del Frente Sandinista. Y él dice que esto es una conspiración que tiene su origen en los Estados Unidos, en lo que él llama la oligarquía nicaragüense, y él mete también en esa fórmula al narcotráfico. Si me preguntas a mí qué pasó, algo de razón hay también en eso, Alberto. ¿Cuál es para mí lo que hay de razón en eso? En el divorcio con el gran capital nicaragüense. El divorcio vino a raíz de la crisis económica. Es decir, las reformas al Seguro Social no son la causa de esta crisis, son el reflejo de esta crisis. El Seguro Social estaba quebrando, en parte por los negocios que hizo el Seguro Social, de los que se lucraron familiares del comandante Ortega, pero también todo el sistema bancario nicaragüense. Hay un gran capítulo del economista Enrique Sáenz en el libro que compiló Edmundo Jarquín sobre cómo todos los banqueros se beneficiaron de esto. Y otra cosa, Venezuela enviaba petróleo a Nicaragua y permitía el pago en dos partes. Uno, el pago pospuesto, como hizo con otros países, y la otra mitad el pago en productos agropecuarios. Es decir, los grandes ganaderos se beneficiaron de estos acuerdos, los grandes grupos agrícolas y financieros se beneficiaron de estos acuerdos, y cuando Venezuela entró en picada se acabaron esos negocios. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares, ¿verdad?, que se canalizaron. Claro. Pero bien, hay otros enfoques y me parece que independientemente de la posición que cada quien podamos tener, es importante oír, ¿verdad?, estas otras maneras de pensar, estas otras interpretaciones. Por supuesto. Atilio Borón, el académico argentino de izquierda, muy importante, muy renombrado, aparece siempre en el Canal Sur, ¿verdad?, de televisión, en importantes reuniones de foros académicos y políticos de orientación de izquierda, gran referente intelectual de Foro de Sao Paulo, de los proyectos asociados al socialismo del siglo XXI, dijo lo siguiente: todo lo anterior no significa obviar los graves errores del gobierno de Daniel Ortega y el enorme precio pagado por un pragmatismo que se estabilizó la situación económica del país y mejoró las condiciones de vida de la población, hipotecó la tradición revolucionaria del sandinismo. Se está refiriendo, por cierto, a esta alianza con el gran capital. Pero el pacto con los enemigos siempre es volátil y transitorio, y ante la menor muestra de debilidad del gobierno y ante un grosero error basado en el desprecio por la opinión de la base sandinista, aquellos se lanzaron con todo su arsenal a la calle para voltear a Ortega. Trasladaron buena parte de los mercenarios que protagonizaron las guarimbas en Venezuela a Nicaragua y están aplicando ahora en Nicaragua la misma receta de violencia y muerte que se enseña en los manuales de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana. Conclusión: la caída del sandinismo debilitaría el entorno geopolítico de la brutalmente agredida Venezuela y aumentaría los chances para la generalización de la violencia en toda la región. Esta interpretación es una interpretación y una crítica también a Daniel Ortega desde la izquierda, que comparte mucha gente al interior del FMLN y de todas las organizaciones de izquierda consideradas por ellos mismos revolucionarias.
Mira, Alberto, algo de razón hay ahí. Es decir, lo que yo te quiero decir es que las cosas casi nunca son blanco y negro. Siempre hay matices y los buenos no son tan buenos. Y en este caso, depende de a quién le preguntes, los de su bando son todos absolutamente buenos y los otros son absolutamente malos. Ciertamente Estados Unidos tiene un gran interés en desestabilizar Nicaragua. Ciertamente lo tiene. Eso no hay ninguna duda y está aprovechando esta situación. Eso no justifica lo que está haciendo Daniel Ortega. Vos como sociedad decidís qué clase de gobierno querés. Los nicaragüenses decidieron desde el triunfo de Violeta Chamorro que ellos querían vivir en democracia. Daniel Ortega nunca ha dicho que no quiere un gobierno democrático. Los empresarios nicaragüenses nunca han dicho que no quieren un gobierno democrático. Ningún nicaragüense ha dicho que no quiere un gobierno democrático. Sin embargo, tienen 10 años sin vivir en democracia, porque la democracia requiere independencia de poderes. Daniel Ortega controla absolutamente todos los poderes en Nicaragua. No hay independencia de poderes. Bueno, muchos te van a decir que ganó las elecciones limpiamente y si hubieran de nuevo elecciones las volvería a ganar. Ganó las elecciones con un presidente del Consejo Electoral que le descubrieron un palacete de 9 millones de euros en Madrid. Ganó las elecciones con ese Consejo Electoral que proscribió a la oposición política. Ganó las elecciones con reformas constitucionales pasadas por un parlamento electo así, que le permitía perpetuidad al comandante Ortega. El comandante Ortega ha politizado la mejor policía de Centroamérica, ¿no? La mejor policía, la policía comunitaria nicaragüense, herencia, por cierto, de la revolución sandinista, hoy es una policía que coordina a bandas de encapuchados y caravanas de la muerte que atacan a la población nicaragüense. Esto es lo que ha hecho durante 10 años el gobierno de Daniel Ortega en contubernio con los empresarios nicaragüenses. Bueno, y con una parte de la Iglesia Católica, que no se nos olvide eso. Controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, correcto, el Poder Electoral. Así es. Y buena parte de los medios de comunicación social. Estamos hablando de lo que yo llamo una dictadura casi perfecta y son estos agravios acumulados, como dice Edmundo Jarquín, después de una década, los que estallaron finalmente. Pero hablemos muy rápidamente de la situación económica, social, pero también de la situación financiera. Las estimaciones de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, antes de esta crisis, eran de 4.9% en términos de la proyección. Ahora se está hablando ya que esto ha caído en 3.8%, la proyección actual es de 1%, si la crisis, si la confrontación terminara ahora. Pero si continúa, los economistas están previendo una caída del 5.6%, es decir, si le agregas a esto el 4.9%, estamos hablando de una caída acumulada de más de 10 puntos del PIB, que es enorme, ¿verdad? Equivalente a 1.400 millones de dólares de pérdida. Pero por el otro lado, se está hablando ya de que 131,000 personas han sufrido la reducción de su nivel adquisitivo y se está hablando además de que unas 215,000 personas han perdido sus empleos, ¿verdad? Y que mucha gente está ingresando, dijéramos, la línea de pobreza para un país que lideraba la pobreza ya en Centroamérica. Es decir, las consecuencias económicas, sociales y financieras de esta crisis son muy grandes, sin hablar del retiro ya de los bancos, del sistema financiero, de los depósitos, que entiendo que ya supera el 20%, con una tendencia creciente. Y además una caída en uno de los principales rubros económicos de Nicaragua, que es el turismo. Ya no hay turistas. Y además, toda la gente que trabaja en el área turística te dice, incluso si esta situación se arreglara mañana, que no se está arreglando mañana, el turismo estará caído durante algunos años, porque habrá que recuperar la imagen y el clima de tranquilidad que transmitía Nicaragua y que hacía que un montón de gente no venía a Honduras ni a El Salvador ni a Guatemala por la inseguridad y se iba a Nicaragua, un país que no solo es seguro, sino que más es hermoso. La proyección del número de turistas para este año estaba proyectada en 1 millón de personas. El New York Times y muchísimos periódicos del mundo anunciaban a este paraíso que es Nicaragua. O sea, las consecuencias son muy grandes.
Lo que significa que cuando uno avanza en términos de desarrollo económico, pero si esto no va acompañado de democracia e institucionalidad en el siglo XXI, llega un momento, ¿verdad?, que la crisis política va a arreglar cuentas. La crisis política arregla cuentas y esto tiene consecuencias en la crisis económica. Si hoy querés ver nicaragüenses en la calle, andate a las oficinas de migración en Managua. Las colas de gente intentando sacar pasaporte para poder salir del país son enormes. Solo en Costa Rica hay más de 6,000 solicitudes de asilo político, de refugio, ¿no? Gente huyendo de la crisis. Y esto solo tiene 3 meses, ¿verdad? Somos economías muy frágiles, muy endebles. Y si esta situación se prolonga, esto es un desastre económico, social, para Nicaragua, pero también con sus efectos ya en el resto de Centroamérica. Sí, correcto. Esto afecta a toda la región y si querés volvemos a la parte política y a lo que yo digo que hay que tener mucho cuidado de a quién se le pide ayuda para solucionar los problemas, que no se nos olvide que al lado de Nicaragua hay un país con un régimen que cada vez se parece más, que es el de Honduras, con un presidente que cometió fraude y que ha sido puesto ahí por Estados Unidos. Hay que tener cuidado a quién le pedimos ayuda. Si me preguntas a mí, Alberto, yo desearía que la comunidad latinoamericana se involucrara mucho más en Nicaragua para dejar a Estados Unidos fuera de nuestros asuntos, porque Estados Unidos nos puede terminar imponiendo a otro Juan Orlando Hernández. Bueno, ¿verdad? Ojalá que Ortega estuviera dispuesto a retornar a la mesa de diálogo, que los obispos pudieran ser mediadores y si quieren apoyo de Naciones Unidas, mejor. Yo desearía que fuera un conflicto resuelto entre los nicaragüenses, con alguna mediación internacional o de la OEA o eventualmente de Naciones Unidas. Pero si Daniel Ortega no está a favor de esto, lo que vemos es que esto se va a prolongar. Sí, hay una gran incógnita de la que no hemos hablado y probablemente no tendremos tiempo para desmenuzarla como es debido. El gran ausente hasta hoy en el conflicto nicaragüense es el ejército nicaragüense. Contrario a lo que uno pensaría, para mí ha sido una gran sorpresa, yo he cubierto muchas crisis en muchos países, probablemente esta es la primera crisis de esta envergadura que me toca cubrir, donde no hay un solo soldado en las calles. El ejército está acuartelado. Hasta ahora entendemos, se ha negado a involucrarse en la crisis, y esa es una de las grandes incógnitas, porque el ejército tiene capacidad de determinar hacia dónde soplan los vientos en cualquier momento. Bueno, en primer lugar, mucha gente le reconoció al ejército el no haberse metido, pero ahora el ejército está sometido a una presión cada vez mayor de tener que desarmar a los paramilitares. Entonces, están en una situación muy difícil. El país ya no aguanta, pero tampoco se vislumbra todavía una salida. Terminemos con este último punto. ¿Cómo visualizas un desenlace que lleve al fin de la confrontación, al fin de la crisis? ¿La OEA, los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿O se puede resolver esto internamente con los obispos para que otros poderes no intervengan? O sea, pero si no hay solución, esto se va a prolongar. Va a haber mucho más muertes, más asesinatos, más represión, más desaparecidos, más heridos y las consecuencias económicas y sociales serán mayores. Claro, Alberto, yo evidentemente no tengo una respuesta para decirte cuál es la solución porque entonces tendría una varita mágica, pero digamos que todos están de acuerdo en las prioridades de cualquier tipo de salida. La primera es terminar la violencia y desarticular las bandas paramilitares. Eso es lo urgente. Lo siguiente es algún tipo de administración de justicia. Ya hay una comisión de expertos apuntada por la OEA investigando las muertes. En esa comisión se encuentra Claudia Paz y Paz, la exfiscal guatemalteca, que también forma parte de la comisión de expertos para investigar la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Claudia Paz ahora está en Managua como parte de este grupo de expertos para averiguar y la oposición lo que espera es administración de justicia. Y el gobierno ha dicho que está de acuerdo en eso también. Pero por otro lado la OEA plantea que habría que adelantar las elecciones. Esa es ya la parte política. Y el tema es, la oposición dirá que sin Daniel Ortega, pero por el otro lado otros esperarían que el mismo Daniel Ortega pudiera participar en las elecciones y que se dirima esto por la vía electoral.
Jacinto Suárez, en esta entrevista en la que te hago mención, decía, es que nosotros no nos hemos opuesto ni siquiera a la convocatoria de nuevas elecciones. Lo que pasa es que eso tiene que ser discutido sobre la mesa y hasta hoy no hay una discusión seria. Y en eso yo creo que están trabados en una simple pregunta, Alberto. ¿Qué va primero? Los bueyes o la carreta, como decimos aquí. Es decir, una parte de la oposición dice no queremos una convocatoria de nuevas elecciones mientras no haya una profunda reforma electoral. No podemos ir a elecciones con el mismo colegio electoral, no podemos ir a elecciones con la misma legislación electoral, no se puede ir así. La OEA coincide en eso y precisamente por eso tendría que haber un tiempo prudencial para crear las condiciones al mismo tiempo que se investigan los... Aquí es donde otra parte de la oposición no está de acuerdo y dicen, no, esto solo lo está haciendo el presidente Ortega para ganar tiempo. Necesitamos convocar ya elecciones y que se vaya. Por eso te decía que la oposición hoy es una amalgama de distintas agendas, no es un cuerpo uniformado, donde no hay liderazgos visibles y no hay organización. Entonces, ponerse de acuerdo es muy, muy, muy complicado. Y esto hace mucho más complejo una solución. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y actualizarnos sobre la situación de nuestros hermanos nicaragüenses, crisis que nos duele, que sentimos. Toda la solidaridad para el pueblo nicaragüense y muchas gracias a ti. Gracias a ti, Alberto, por invitarme otra vez a tu programa. Buenas noches. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias. No nos cambie, vienen otros segmentos de Focos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Los partidos políticos que participaron en las pasadas elecciones legislativas y municipales gastaron $7.4 millones en propaganda electoral, en radio, televisión y prensa escrita entre enero y febrero de 2018. Así lo revela el más reciente informe del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de la ONG Acción Ciudadana. El estudio, que comprendió el monitoreo de 35 radios, 10 canales de televisión y 6 periódicos impresos, señala que durante la campaña electoral, los 9 partidos políticos adquirieron espacios publicitarios en medios de comunicación por un valor total de $2.1 millones en enero y por $5.3 millones en febrero. Del gasto total, el 86% se concentró en spots y cortinas televisivas, el 8% en cuñas pautadas en radio y el 6% en prensa escrita. Según el documento, el tiempo aire en radio y televisión comprado para transmitir los mensajes de los partidos y sus candidatos fue de 456.6 horas, es decir, aproximadamente 19 días ininterrumpidos de propaganda electoral. En cuanto al dato por partidos políticos, Arena y el FMLN concentraron el 90.3% del gasto total en mensajes propagandísticos respecto a los partidos más pequeños. Esta proporción coincide con los datos de los ingresos que reciben los partidos políticos. Datos de Acción Ciudadana en diciembre de 2017 indican que Arena y el FMLN reciben hasta 30 veces más financiamiento público y privado que los institutos políticos minoritarios. El FMLN, que obtuvo la peor derrota en su historia democrática con 23 diputados y el control de tan solo el 25% de las alcaldías del país, fue el partido que más gastó en propaganda, $3.6 millones, es decir, el 48.6% del gasto total de todos los partidos políticos participantes. El partido en el gobierno apostó a la televisión como su medio principal de propaganda, con el 93.7% de lo invertido.
Por su parte, Arena, que obtuvo 37 diputados y ganó el 54% de los consejos municipales del país, gastó 3.1 millones de dólares en propaganda y dedicó el 78% de su gasto a pautar en televisión. Entre los candidatos destaca el gasto propagandístico en la elección por la alcaldía de San Salvador. El Partido Rojo destinó el 35% de su inversión total en Jacqueline Rivera. Por su parte, el tricolor empleó menos. Ernesto Mason ganó la silla edilicia con el 20% del gasto total en propaganda de su partido. En el caso de Gana, PCN y PDC, destaca la apuesta en la concentración del gasto en un diputado en particular. El Partido Naranja invirtió el 43% de su gasto en pedir el voto para el diputado Guillermo Gallegos. Los pecenistas el 64% en Eileen Romero y la Democracia Cristiana el 91.7% en Rodolfo Parker. Todos resultaron electos y ocupan una curul en la actual Asamblea Legislativa. Pero, ¿quiénes son los que financian estas campañas electorales? A pesar de que la ley de partidos políticos obliga a estos a informar sobre montos de financiamiento, sus financistas y en qué se emplean estos fondos, los partidos políticos se han negado a informar quiénes pagan sus campañas electorales y cuál es el monto que aportan. En Focos, durante la campaña electoral, preguntamos reiteradamente a los políticos en nuestros espacios de entrevistas sobre este tema. Sin embargo, nunca hubo una respuesta concisa, a pesar de la existencia de leyes a favor de la transparencia, que obligan a detallarlo a la ciudadanía. Eso es todo en Prisma, ya volvemos con más contenido en Focos. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl Hernández no podrá acompañarnos esta noche. De hecho, él se encuentra recuperándose de salud y la otra semana esperamos que se reincorpore con regularidad. Iniciamos con el tema de esta noche. Hoy nos hacemos una pregunta general ante la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Superaremos la trampa de las cuotas partidarias? Hay algunos elementos que tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que recordar que el pasado 15 de julio se agotó el periodo de 9 años para 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y un magistrado de la Sala de lo Civil. La expectativa era, por supuesto, que los diputados hubieran avanzado lo suficiente en la evaluación de los perfiles de los candidatos para garantizar la pronta integración de esta instancia, pero sobre todo para velar por la capacidad profesional e independencia de los jueces que resulten electos. Sin embargo, por lo que conocemos hasta ahora, el proceso de elección genera incertidumbres y sospechas. Por ejemplo, la semana pasada fue convocada inusualmente una sesión plenaria para el día domingo. Al final, esta no se realizó. Los partidos políticos también han presentado listas de candidatos sin exponer públicamente cuáles han sido los criterios que utilizaron para esta composición de listas. Además, también tenemos que decir que los partidos políticos con mayor representación han colocado en sus listas a candidatos que han sido cuestionados ya públicamente por organizaciones de la sociedad civil. También tenemos que decir que esta elección ocurre a tan solo unos meses de las próximas elecciones presidenciales de 2019, por lo cual los partidos políticos también ya están haciendo cálculos de cara a conformar alianzas y coaliciones para el próximo año.
Finalmente, antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas, tenemos que recordar que la lista de candidatos que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa se ha construido mediante dos procesos. Por un lado, una votación popular de la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador, FEDAES, y por el otro lado, un proceso de deliberación y selección desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Y bueno, este proceso ha sido observado desde hace meses por representantes de la sociedad civil organizados en la red de Ciudadanos por una Corte Independiente. Hoy nos acompaña en la mesa de matices la vocera de la red, la doctora en Ciencias Jurídicas, Lilian Arrieta de Carzana. Bienvenida a nuestra mesa. Gracias, Karen. Muchas gracias. También damos la bienvenida a la abogada constitucionalista Erika Saldaña, colaboradora también de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Karen, por la invitación. Es un gusto. Bueno, mesa de entrevista de mujeres esta noche. Iniciamos nuestra conversación. Ustedes, como representantes de la sociedad civil y también como observadoras detalladas del proceso, han ya manifestado públicamente de que los diputados de esta lista general de candidatos que les llegó han empezado a depurar, a construir listas pequeñas, pero no están claros los criterios objetivos ni han sido transparentados para construir esas listas cortas. Me gustaría que, para que pongamos una base de discusión para nuestra audiencia, aclaremos cuáles son esos criterios objetivos sobre los que los partidos deberían estar construyendo esas listas cortas. Bueno, los criterios sobre los cuales los diputados deberían estar basando el proceso de selección son los que establece la Constitución. La Constitución dice que para ser magistrado la persona tiene que ser, además de unos requisitos formales como tener 40 años, ser abogado, estar en el libre ejercicio de sus derechos como ciudadano, te dice que tiene que tener moralidad y competencia notoria. Si nos vamos a esos dos términos pueden sonar bastante abstractos, pero durante 9 años la Sala de lo Constitucional se encargó de darles un sentido, que era moralidad y competencia notoria. Para la moralidad, en primer lugar, se hablaba de una independencia de partidos políticos o de grupos de poder. Entonces, es uno de los primeros requisitos que los diputados deberían de estar analizando. Personas que no tengan ningún vínculo, que no tengan ningún compromiso, que de repente les pueda generar un conflicto de interés. Esa es una. Y también en la moralidad notoria se puede medir, no es algo tan abstracto, sino que se puede medir, por ejemplo, en el comportamiento de una persona. Si una persona no tiene tachas, por ejemplo, en la Corte de Cuentas, en la Fiscalía General de la República, en el Tribunal de Ética Gubernamental, en la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos y en una infinidad de instituciones, podemos decir que esta persona tiene moralidad notoria, porque no ha tenido en el pasado comportamientos que lo comprometan. Y en el tema de competencia notoria, al ser un cargo especializado, es una sala muy especializada, es la Sala de lo Constitucional, pues se deberían de estar evaluando criterios técnicos, si la persona tiene o no tiene estudios, por ejemplo, en Derecho Constitucional, al ser tan especializadas las materias que se van a ver ahí, cuáles han sido sus logros académicos, su experiencia profesional, qué ha desarrollado durante su vida. Entonces, sí se pueden volver objetivos los parámetros sobre los cuales se puede basar un proceso de elección. Y eso es lo principal que se le está cuestionando a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no implementa un proceso que le dé legitimidad a la elección de estas personas, con el cual nosotros podamos decir, esta persona es la más idónea para estar en el cargo? Lilian, si no se han estado entonces construyendo, acortando, depurando las listas sobre estos criterios objetivos, que algunos ya los estaba mencionando claramente Erika, ¿cuáles sí han sido los elementos presentes o que ustedes, digamos, han podido percibir de las listas que los diputados están construyendo? En realidad es muy poco lo que ha trascendido, porque justamente no se está haciendo una evaluación pública, que es lo que debería de estarse haciendo, es decir, y nominal. Sí, porque así lo manda el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Estas elecciones de segundo grado, es decir, las que no hacemos los ciudadanos directamente, sino que la Asamblea Legislativa realiza en nombre de los ciudadanos y para el bien de los ciudadanos,
¿verdad? Debe de ser de forma nominal y pública. Deberían de estar evaluando todos estos criterios a los que se refirió Erika con nombre y apellido. Ahora, los diputados podrían decir, por ejemplo, que el proceso de entrevistas, que hay que recordar hizo una subcomisión política, fue público, podrían decir los diputados. Y cuando vayamos a votación, también se hará público, pero... La deliberación, Karen, es lo que hace falta. La construcción de las listas. Exacto, la evaluación propiamente de cuáles son los candidatos que reúnen los mejores perfiles. La Asamblea cuenta actualmente con una lista de 30 nombres. Y dentro de esos 30 nombres, la Asamblea lo que tiene que hacer es evaluar cada uno de estos candidatos y determinar quiénes son aquellas personas que tienen el paquete completo, los criterios técnicos a los que se refería Erika de competencia, los estudios, las obras que han publicado, los años de docencia, cuál ha sido su trayectoria profesional. El gremio es relativamente pequeño aquí en el país, entonces muchas veces uno puede decir, vea, este es un abogado extraordinario, que todos sabemos que es una persona muy competente dentro de su arte y además es una persona que también todos sabemos ha mantenido a lo largo de un historial de vida una trayectoria intachable. Entonces, a diferentes elementos que completan el perfil se le debería de dar algún tipo de calificación y luego públicamente los diputados deberían de explicarnos a los ciudadanos cómo es que están construyendo estas listas, porque francamente no lo sabemos y yo preferiría no especular, porque no ha trascendido cuáles son los criterios que tienen justamente para armar estas listas que han andado circulando. Bien, me gustaría que habláramos sobre algunos de los perfiles que han estado justamente en esas listas. La semana pasada también nos enteramos que los partidos políticos estaban de acuerdo en dar sus votos por lo menos a 3 candidatos que no han sido bien evaluados por las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el actual jefe de la sección de probidad, Carlos Pineda, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Sonia Cortés de Madrid, y Harold Cornejo, secretario del juzgado del municipio de Candelaria. De hecho, los 2 primeros nombres, Carlos Pineda y Sonia Cortés de Madrid, estaban mencionados en la recomendación del panel de expertos independientes que observó la selección previa y ahí los expertos recomendaban a los diputados que no los consideraran como candidatos. Me gustaría que conversáramos sobre esas razones para invalidar o para decir, vaya, por ejemplo, una Sonia Cortés de Madrid no debería de ser considerada ni siquiera como candidata. Bueno, yo creo que eso, como decía Lili, es un poco complicado entrar a nosotros especular y decir esta sí o esta no, porque estaríamos mostrando un poquito de preferencias personales, creo yo. Pero habrán criterios técnicos, es que no hay, es que no nos han dicho cuáles son esos criterios. A ver, podemos analizar las entrevistas de cada uno y creo que en las entrevistas probablemente dejaron mucho que desear. En el gremio, la entrevista fue una cuestión que estuvieron muy pendientes la sociedad civil y el gremio de abogados, y las preguntas que hizo la subcomisión se las hicieron a estas personas, y hablando ya de temas específicos constitucionales, habían temas que no supieron responder. En el caso de la procuradora, una cuestión que fue muy curiosa es que los diputados no permitieron que se les hicieran las preguntas que estaban dando la sociedad civil. Entonces, porque alegaron que se les estaba cuestionando su cargo actual como procuradora y que no estaban eligiendo procurador, que estaban eligiendo magistrado. A ver, también se trata de analizar qué es lo que han hecho las personas que han sido funcionarios, por qué merecerían que estas personas, los diputados, tuvieran la opción de volver a considerarla para un cargo público. Entonces, a pesar de que no existen parámetros objetivos, esto le da a la población mucha duda, creo yo, porque si no han sido los mejores en una entrevista y se les está considerando para ser magistrado, entonces, ¿en qué se están basando los diputados para decir esta persona es idónea? Esto es en el caso de Sonia Cortés de Madrid, solo para dejarlo claro, actual Procuradora General de la República. Lilian, ¿usted qué piensa, por ejemplo, de Carlos Pineda?
Ya decíamos, por ejemplo, que el panel de expertos independientes específicamente recomendó en el caso de la procuradora y del actual jefe de la sección de probidad que los diputados no lo consideraran como magistrado, como posible magistrado. Vea, igual dentro del movimiento que yo represento, que es Ciudadanos por una Corte Independiente, no forma parte de nuestra línea de trabajo analizar personas concretas, ¿verdad? Porque a veces eso no abona mucho, digamos, a la discusión, sino que más que todo enfocarnos en el proceso. Yo lo que recuerdo de la entrevista, por ejemplo, que hizo el licenciado Pineda en el CNJ es que, como decía Erika, le hicieron un par de entrevistas de derecho constitucional que él no supo contestar. Y luego, pues a él se le reprocha el hecho de que siendo jefe de la sección de probidad, donde él tiene en sus manos información muy sensible de varios diputados que están siendo investigados, que se esté sometiendo a este proceso sin haberse apartado del cargo. Y entonces ahí hay como una dinámica un poco perversa que se está dando, porque también hay conflictos de interés de parte de algunos de los diputados en cuyas manos está elegirlo o no elegirlo. Entonces, digamos que esta es una situación así que se ha dado de forma complicada, pero más que todo en atención al cargo que él tiene. Ustedes que han estado observando el proceso, luego de que en el transcurso de la semana cada vez más surgían voces que se oponían, por ejemplo, o que mencionaban algunos elementos cuestionables de estos dos perfiles, por ejemplo, los partidos políticos también han estado como en un punto muerto, así lo llamó el presidente de la Asamblea Legislativa. Norman Quijano dijo que la elección estaba en un punto muerto. Aparentemente, o por lo menos lo que nos dejan ver a la sociedad civil y a la prensa. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que los partidos políticos han renunciado a su pretensión de llevar, por ejemplo, a Carlos Pineda como candidato en la lista corta? Pues yo creo que la pretensión, cada uno ha puesto puntos de honor, así le han llamado puntos de honor, y yo creo que eso se va a desistir hasta el momento en que estén electos, hasta el momento en que los magistrados estén levantando la mano, porque la Asamblea sí es un ambiente bien impredecible. De repente pueden decir no vamos a elegir a alguien y las cosas pueden cambiar. Entonces, media vez tengan la correlación de votos disponible, que son 56. Entonces, yo la verdad no creo que haya un desistimiento hasta el momento en que se dé la elección, hasta que veamos quiénes van a ser los nuevos magistrados. Bien, vamos a hacer una pausa. Esta noche estamos conversando con dos abogadas que han estado observando de cerca el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos aquí en Entrevista de Matices. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Estamos de regreso en la entrevista de esta noche en Matices. Estamos conversando con dos abogadas. Nos acompañan Lilian Arrieta de Carzana, vocera de la Red de Ciudadanos por una Corte Independiente, y también la abogada constitucionalista Erika Saldaña. Hablemos un poco de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Ustedes decían antes de irnos a la pausa que tenemos que reconocer que el ambiente en la Asamblea Legislativa puede ser impredecible, ciertamente. Pero dada la concentración y la correlación de fuerzas en esta Asamblea Legislativa, se esperaba al principio, o las expectativas era que la derecha avanzara como un bloque unido en la elección de magistrados. Lilian, a principios de esta semana, el diputado Norman Quijano dijo a medios de comunicación que una reunión entre Gana
y Nayib Bukele, el exalcalde de San Salvador, con aspiraciones a la presidencia, precisamente buscando conformar una alianza electoral, agregaba incertidumbre al proceso de elección de magistrados. Ustedes, como observadores del proceso en la Asamblea Legislativa, ¿qué elementos de riesgo ven en estos acercamientos? Es decir, que en el marco de las elecciones presidenciales, los diputados y los partidos empiecen a pactar cómo construirán las listas. Mire, sobre esto quiero ser bien contundente, porque si hay una elección que no debe llevar ningún elemento político o el mínimo posible, es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la elección de jueces en general. El Ejecutivo es político, el Legislativo es político, y ahí están esos dos órganos para que los políticos se los repartan de alguna forma. Pero los tribunales de justicia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia es un órgano que no debe ser electo con base en consideraciones políticas. Entonces yo no me voy a pronunciar sobre los riesgos concretos, porque cualquier factor político de reparto partidario o de consideraciones de tipo político debería de ser totalmente ajena a esta elección. Debería de estarse considerando únicamente los perfiles, los conocimientos de las personas, su trayectoria, su honorabilidad y sobre todo su independencia del poder político, porque ese es el tipo de personas que debe de estar en la Corte Suprema. Pero tenemos muestras en lo que ustedes observan del proceso de que en efecto los partidos políticos están superando esta trampa de la repartición política, digamos partidaria más bien, de esta institución, de la Sala de lo Constitucional en particular. Quisiéramos creer que sí. O sea, quisiéramos creer que si los hemos electo para representarnos, que van a elegir una corte pensando en las necesidades del país. Y eso fue lo que se comprometieron varios de los diputados en diversos foros, en diversas entrevistas, durante la campaña política. Casi todos, un punto central que mucha gente les cuestionaba era la elección de los magistrados, porque la ciudadanía está pendiente, la ciudadanía sabe la trascendencia. Y los diputados se comprometieron de todos los partidos. Pero quiero insistir en este punto. Es decir, es natural que tengamos expectativas de que los diputados hagan el trabajo que tienen que hacer y que se preocupen por constituir una corte independiente. Claro, pero ¿ven que eso está pasando? Es decir, hay evidencias de que los diputados, los partidos políticos no están utilizando esta elección con ánimo político partidario? Pues deberían estar haciendo una cosa, pero a mi punto de vista creo que están haciendo una nueva modalidad. Ya no es tanto el reparto partidario, sino que ahora lo que ha surgido es esto de las listas de coincidencia. Nadie nos está diciendo por qué un candidato es mejor que otro. Y hay que decirlo claro, no todas las personas, los 30 que están en el listado, no todos tienen la misma competencia para ser magistrados. De hecho, el informe, una de las cuestiones muy cuestionables, el informe concluyó que las 30 personas prácticamente estaban al mismo nivel para ser magistrados. El informe de la subcomisión. Sí, concluyeron que las 30 personas tenían la misma capacidad. Entonces, ¿qué han hecho los partidos políticos? Han presentado listas de coincidencia que coincidentemente tienen los nombres que tú lo mencionabas, que son muy cuestionables. Y no solamente por este panel de organización internacional que vino, también hay organizaciones que han hecho el esfuerzo de presentar baremos, de presentar procesos de evaluación, como por ejemplo Iniciativa Social para la Democracia. También lo ha hecho el diputado independiente Leonardo Bonilla. La cuestión más curiosa es que todos estos perfiles que son muy cuestionables son los coincidentes en todas las listas. Entonces, yo no sé si al final es que los partidos políticos se pusieron de acuerdo entre ellos y decir, estos van a ser los listados de coincidentes. Entonces, es como una modalidad renovada de un reparto partidario al final. Claro. Entonces, no están haciendo. Esta semana, Lilian, revista Factum también publicaba, el periodista Fernando Romero publicaba una nota sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y mencionaba que del lado de Arena
hay diputados que han estado involucrados discutiendo las listas, pero también ha estado presente un representante del candidato presidencial de Arena, Carlos Calleja. ¿Ustedes tienen otras evidencias que apunten a esto, por ejemplo, que los candidatos presidenciales, en este caso Carlos Calleja, se involucra directamente o a través de un representante en la discusión de listas? Yo las únicas declaraciones que he visto han sido las que algunos candidatos han puesto en Twitter. Porque todo se está haciendo a puerta cerrada, Karen. Vuelvo a lo mismo. O sea, ahorita podemos especular sobre qué es lo que están discutiendo, podemos tratar de adivinar, podemos compartir rumorología, pero esto es un proceso serio, un proceso que se debería de estar haciendo a puertas abiertas de cara al público y no de esta forma. Ese proceso de intercambiar listas con nombres coincidentes, ese no es el proceso que regula el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Entonces, realmente le pedimos a los diputados que por favor hagan su trabajo, lo hagan bien, elijan a las personas adecuadas, porque es prácticamente por la próxima década que nos estamos jugando la elección, o sea, la configuración de la Corte Suprema de Justicia. Bien, hablando también de lo que dicen fuentes de Arena, de hecho una fuente de Arena le dijo a El Faro que en la medida de lo posible no querían tomar en cuenta en este proceso de negociación al FMLN, algo que podría ser porque obviamente Arena, PCN, PDC y Gana incluso lograrían mayoría sin el FMLN. ¿Se puede prever entonces una derechización de la Sala de lo Constitucional? Un escenario parecido, por ejemplo, a lo que ya ha denunciado aquí en Matices el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, cuando nos decía, por ejemplo, que en la gestión de Agustín García Calderón se declaró constitucional en octubre de 2004 la partida de gastos reservados del presidente Antonio Saca para beneficiar al presidente y al partido. ¿Prevén ustedes una derechización de la Sala de lo Constitucional? Pues esto es lo que esperaríamos que precisamente no pase. Porque a pesar de que los magistrados son electos por los diputados, deberían hacerlo con total independencia de cualquier vínculo partidario o vínculo con un partido específico. Entonces, precisamente para evitar esta derechización o de cualquier lado, es que se pide un proceso transparente para que sean las mejores personas las que lleguen a la Corte Suprema de Justicia y no unas que vayan a defender los intereses de los partidos. Porque, a ver, también lo que decía Lili es muy importante. Estos magistrados van a estar durante 9 años. 9 años en que van a pasar 3 asambleas legislativas y prácticamente 3 periodos presidenciales por cómo están intercalados. Entonces, las correlaciones pueden cambiar. De repente, puede ser que en el año 2021 o en el 2024 la gente se canse del partido de Arena y diga, ¿sabe qué? Vamos a tirar el péndulo otra vez a la izquierda y vamos a votar por el FMLN. Y no sería, creo yo, justo decir que van a derechizar la Corte Suprema de Justicia buscando defender un interés, sino que los magistrados tienen que abstraerse de todos estos intereses partidarios que están en la Asamblea Legislativa. Lilian, ¿qué información tienen de cómo va ahora el proceso de negociación? Sabemos que el viernes por la tarde cerró la sesión plenaria con poca claridad de qué es lo que se viene en este proceso de discusión para seleccionar a los magistrados. Pues mire, Karen, únicamente lo que hemos visto todos en la plenaria de este día, ¿verdad? Que no tenía como punto de agenda el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema y de repente se empezaron a escuchar voces, de hecho entre varios que estamos sumamente pendientes y sobre todo entre los compañeros del Movimiento de Ciudadanos por una Corte Independiente, nos dimos la señal, encendimos inmediatamente la computadora, nos conectamos a la televisión legislativa por donde estaban transmitiendo y nos sorprendió mucho ver que habían ciertos diputados que estaban haciendo un llamado para que el tema se viera hoy en plenaria. Ahora, que se eligieran ahora, estaban exigiendo que se eligiera ahora, obviando toda esta solicitud de un procedimiento transparente, justo y objetivo. ¿Qué están pidiendo específicamente ustedes también como observadores y como observadoras? Mérito de los candidatos, mérito, independencia y transparencia del proceso. Pero es decir, que se deshagan las listas de
Es que no deberían de estar basándose en listados de coincidencia, sino que nos digan por qué cada uno es capaz o es apto para ser magistrado de la Corte, porque los listados de coincidencia no nos dicen nada, Karen. Los listados de coincidencia únicamente es los favoritos de cada partido, pero no nos dicen por qué nos conviene que esta persona sea magistrado. Y hablamos de conveniencia no política, sino que conveniencia para el país, porque esta persona es la más preparada, porque nos garantizan que va a tener independencia judicial y va a cumplir con todos los requisitos para ser magistrado. La Asamblea tiene esas listas desde el viernes 16 de junio. O sea, tienen más de un mes de haber recibido los expedientes del CNJ. La subcomisión ya los entrevistó. Se ha escuchado que también algunas fracciones han recibido en privado a los candidatos, ¿verdad? Entonces, a estas alturas ya los han de tener evaluados, ya deberían de tenerlos evaluados, ya tuvieron el tiempo para revisar cada perfil, cada expediente, para completar documentación faltante en algunos casos. Los mismos diputados de la Comisión Política y de la Subcomisión lo han dicho. Entonces, a estas alturas lo que nosotros quisiéramos es que deliberen de forma pública sobre cuáles son los mejores perfiles de la gente que está ahí y que luego procedan a hacer la elección cuanto antes. Bien, Erika, para ir cerrando, ¿qué temas quedaron pendientes de resolver en la agenda de la Sala de lo Constitucional que se retira? Quedaron varios temas que no fueron resueltos porque se les asignaron a los suplentes. Fueron recusados los magistrados propietarios y lo tenían que resolver los suplentes, no se resolvió, entonces le va a tocar a la nueva sala hacerlo. Temas ¿Cuáles dirías que son los más relevantes? Como por ejemplo el tema del CITRAMS, lo va a resolver la nueva sala. Hay varias demandas sobre temas tributarios, temas de impuestos, que también lo resolverá la nueva sala. El nombramiento del magistrado Rivas del Tribunal Supremo Electoral es otro de los temas. Ley de telecomunicaciones, la reforma que se hizo a la ley de telecomunicaciones el año pasado. Entonces hay una diversidad de temas muy importantes. ¿Se puede agregar el nombramiento de los actuales titulares de la Corte de Cuentas? Pero no solamente temas polémicos, Karen. A mí sí me gustaría hacer énfasis en que la sala no solamente resuelve esas cosas. La sala tiene muchos casos que son del ciudadano común, que tiene derechos y que le afectan su vida diaria, el hecho de que no haya una sala que le esté resolviendo. Por ejemplo, la sala fue muy activa en temas de derecho a la salud, temas de gente con insuficiencia renal, con hemofilia, temas de medio ambiente. La sala fue muy activa en resolver ese tipo de casos, entonces también están pendientes varios de esos y seguimientos de sentencias, que el cumplimiento de las sentencias es algo que ha quedado pendiente. La sala, antes de irse, nos dejó el tema de la ley de amnistía, que dijo que no se había cumplido la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El tema del desplazamiento forzado, que también fue resuelto en sentencia, y va a ser la nueva sala la que va a observar cómo se van a cumplir estas sentencias, que son temas muy importantes para la ciudadanía. Lilian, una pregunta final. ¿Usted ve el riesgo de que los diputados intenten integrar la Sala de lo Constitucional con magistrados que ya se encuentran dentro de la Corte Suprema de Justicia? Es decir, ya lo han hecho en el pasado. Puede ser que hayan magistrados con 3 y 6 años de los 9 años de sus periodos respectivos, y puede ser que intenten moverlos a la sala de lo constitucional. Eso sería inconstitucional, sobre eso hay jurisprudencia clara y contundente. No se puede mover a magistrados que ya están electos en otras salas hacia la sala de lo constitucional, ni de la sala de lo constitucional se puede mover a un magistrado a otra sala, porque el plazo que establece la Constitución para nombrar a los magistrados de la sala es por todos los 9 años. Así que si hacen eso sería un gravísimo error, porque sería un acto inconstitucional. Bueno, quiero agradecerles a las dos por habernos acompañado esta noche en la mesa de entrevista de Matices. Hemos conversado con la abogada Erika Saldaña, especialista en Derecho Constitucional y colaboradora también de la Sala de lo Constitucional. Y bueno, la doctora en Ciencias Jurídicas, Lilian Arrieta de Carsana. Gracias a las dos por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focos.
Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, dijo estar preocupada por la expansión de China continental en la región centroamericana y aseguró tener conocimiento de sus planes de inversión en el país, que podría tener consecuencias a largo plazo, dijo, incluso a nivel militar. Costa Rica es uno de los 3 países de Centroamérica que ha establecido relaciones con la República Popular China, en detrimento de Taiwán. Desde 2007, en que iniciaron relaciones, la cooperación china ha invertido varios millones de dólares en Costa Rica. Destaca la construcción del Estadio Nacional y donación en equipamiento y infraestructura en seguridad pública. ¿Esta cooperación ha traído consecuencias que provoquen injerencia en los asuntos costarricenses? ¿Puede ser Costa Rica un espejo para El Salvador? Para abordar esta temática, enlazamos hasta San José de Costa Rica con Michelle Chinchilla, analista político. Bienvenida, Michelle. Hola, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, desde la experiencia de Costa Rica, ¿consideras que existe una estrategia creciente de control geopolítico de China continental en la región centroamericana? Andrés, bueno, el tema geopolítico se tiene que analizar desde varios puntos de vista. En el caso de China, tenemos que lo que viene con Costa Rica es una relación comercial muy fuerte, una relación cultural, y además la intención de China es brindar cooperación a ciertos países que tienen cierto PIB, cierto tamaño, ¿verdad? Que no representa tal vez una herramienta fuerte de ejercicio de poder a nivel geopolítico, pero sí representa estrechar relaciones comerciales con más países, ¿verdad? Tenemos que entender a China desde su política exterior como la gran potencia que viene emergiendo, que actualmente es la segunda potencia, digamos, económica. Entonces, su carrera con la hegemonía de los Estados Unidos, pues obviamente uno podría pensar que son temas geopolíticos per se, pero yo no le llamaría geopolítica como tal, le llamaría más que todo presencia en América Latina a través de diferentes herramientas. Bien, ¿qué consecuencias o beneficios, en dado caso, trajo a Costa Rica establecer relaciones comerciales con China, lo que implicaba perder relaciones con China-Taiwán? Sí, eso fue una decisión bastante importante que se dio en el 2007 con la administración Oscar Arias. Había que apostar por la potencia que venía emergiendo, ¿verdad? China es parte del grupo de los BRICS, que son economías muy poderosas porque tienen mucha población, tienen mucho territorio y tienen muchos recursos naturales. Entonces, había que apostar por una potencia que viniera a, digamos, generarle más beneficios al país desde diferentes puntos de vista. Bueno, uno de los puntos de vista de beneficio ha sido el tema de infraestructura y un poco la cooperación técnica y económica en el tema de las zonas económicas, que es un modelo que se ha expandido alrededor del mundo, en América Latina. Hay varios países que están adoptando ese modelo. Es un modelo que sale de los tigres asiáticos, la ASEAN, que ha dado bastantes resultados, que es la territorialización del crecimiento económico. Bien, con esta alianza, con ese establecimiento de relaciones comerciales con China y lo que implicaba perder, como decía, relaciones con Taiwán, ¿se comprometió Costa Rica en organismos internacionales o a favor de los intereses chinos con el simple hecho de establecer relaciones comerciales con China? Costa Rica siempre ha tenido una línea muy clara, especialmente en temas de paz y derechos humanos, el respeto a la institucionalidad internacional de los derechos humanos. China solamente es un aliado diplomático de Costa Rica y viceversa en temas comunes. Por ejemplo, son aliados en la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en otros temas de multilateralismo, el libre comercio, ¿verdad? Se firmó un tratado de libre comercio con China. Entonces, básicamente los compromisos son más que todo
desde una agenda común que los dos países por cultura comparten. La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, declaró estar preocupada y alerta porque hay un control creciente, una expansión creciente de China en la región, y decía que incluso en El Salvador, ubicándonos a partir de la plataforma logística portuaria del Puerto de la Unión, cuyo puerto no está concesionado, y de los recientes anuncios de establecimiento de zonas económicas especiales. ¿Cómo podría, desde tu experiencia en Costa Rica, cómo se relaciona la probable inversión china en estos dos aspectos en El Salvador? Al gobierno de los Estados Unidos se le hizo un poco tarde pegar el grito al cielo por la presencia de China en América Latina, porque la presencia de China en América Latina ya tiene muchos años. Hablando de que no es nada nuevo, ni el tema de las zonas económicas, ¿verdad?, ni el tema de la presencia como tal. Si nosotros analizamos qué pasó con el surgimiento de los BRICS, nos vamos a dar cuenta que países como Brasil, India y China han tomado un posicionamiento muy importante en el comercio internacional y en las relaciones económicas internacionales, especialmente en América Latina. En el gobierno de Obama esta presencia ha existido, por ejemplo, mucho en todo el sur y mucho en Costa Rica, ¿verdad?, porque China viene creciendo y realmente no había habido preocupación. ¿Cuál es la preocupación del gobierno actual de Estados Unidos? La competencia o la guerra comercial que actualmente tiene con China y una zona geoeconómica que están disputando hace ya varios años en toda la parte del Pacífico, en Asia. Entonces, realmente la preocupación tiene que ver más con un tema sí geopolítico, pero de relaciones entre China y Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias, Michelle. Con mucho gusto, a la orden. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos, recordándote que puedes ver este y otros análisis internacionales en focostv.com. Ya volvemos con más contenido. Recientemente fue inaugurada en el Museo de la Palabra y la Imagen la exposición interactiva Aquí se recuerda, que contiene la historia y los logros en la lucha de derechos humanos en Centroamérica. En nuestra sección Retratos, les invitamos a conocer esta interesante propuesta. Eso es todo en la emisión semanal de Focos. Les esperamos en nuestro próximo programa. Con la presencia de jóvenes estudiantes y activistas de derechos humanos, se inauguró en el MUPI la exposición interactiva Aquí se recuerda, que nos cuenta sobre la historia y logros de los derechos humanos en Centroamérica. En el acto tomaron la palabra Susana Roshna, de IVOS, Gustavo D'Angelo y un mensaje de Alexander Kaufman, embajador de Holanda. Esperamos que esta campaña en El Salvador sea un gran éxito. Tenemos toda la confianza que será así. Al acceder a cada cabina, se activa un sensor que reproduce audios emblemáticos de eventos positivos en la defensa de esos derechos en la región. Es una iniciativa del programa Nexos implementado por IVOS con el apoyo de la Embajada de Holanda. Y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Sin duda un símbolo de lucha en este país, un símbolo de valentía, un símbolo de suficiencia para la humanidad. Aquí se recuerda es una campaña para recordar esos pasos que antes dimos y que continuamos dando, esos logros conquistados desde el corazón de Centroamérica que poco a poco se convirtieron en derechos y que hoy nos dan fuerza para consolidar y fortalecer esos derechos.